Vale, es que ahora me han puesto aquí para que por medio de la aplicación yo pueda pasar las imágenes de la pantalla, así que ellos van a poder descansar y estar plenamente atentos al sermón. O sea que durante esta semana no van a tener excusas de no de decir, no, no sé lo que quisiste decir porque estaba pendiente del ordenador, no, no me enteré del sermón y por lo tanto esta semana no van a tener ninguna excusa para ponerlo en práctica. Amén. Es broma, estoy seguro que siempre lo hacéis. No sé si ya se puede, a ver. Eh, Recientes. Ah, no, aquí. Gracias. Yo sé predicar, pero la tecnología no se me da. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Espero que bien para ti. Me pongo un poquito de lado, me lo permitís, porque así podéis ver mejor la pantalla con las imágenes, ¿sí? ¿Ahora sí? Ok. Muchas gracias. Vale. O sea que si me ves con el móvil en la mano, no estoy mandando WhatsApp ni nada. Estoy haciendo parecido a lo que haces tú, es decir, yo estoy usando el móvil para esto, pero tú estás usando tu móvil para apuntar notas que después vas a poder compartir en el ADN, ¿vale? Porque lo que aprendemos durante el domingo hay que practicarlo durante la semana. Si tú tomas notas ahora, cuando llegas al ADN vas a poder compartir tus experiencias y lo que el Señor está haciendo contigo. Puedes tomar notas en tu móvil o también puedes hacerlo en una libreta de papel. Así que no sé con qué vienes preparado, pero seguro que todos trajeron el móvil. Y dentro del móvil seguro que tienes la Biblia y otros habrán traído también su Biblia de papel. Ah, Hay muchas situaciones en la vida en las que tenemos el corazón partido. Por ejemplo, un desamor. Un desamor puede partirnos el corazón. Otra de las cosas que nos parte el corazón es una elección por querer tener dos cosas o por querer dos cosas y tener que elegir una de ellas. Eso también provoca un corazón partido. Un corazón partido es tomar una decisión sobre algo que te cuesta decir, me quedo con esto o me quedo con lo otro. A veces queremos tenerlo todo y no se puede tener todo en la vida. Posiblemente muchos tienen claro algunas de estas cosas, pero tal vez hay otros que dudan en su elección final. Seguramente que ante una elección no queremos nunca abandonar ninguna de las dos cosas, queremos tenerlo todo porque de alguna u otra manera dependemos de las dos o amamos a las dos y entonces es esa lucha en nosotros de decir yo quiero esto, quiero lo otro, lo quiero todo. Siempre estamos ahí. Vete buscando este pasaje y vete poniéndolo en tu Biblia. Los hombres lo tenéis fácil, o el ADN de Jesús lo tiene fácil, si simplemente busca algunos de los pasajes que esta semana el hermano Yusef nos mandó. Con lo cual, cuando él ya mandó el pasaje entre semana y decía, uy, me está haciendo la mitad del trabajo, gloria a Dios. La iglesia es un todo, no solamente depende de uno. El corazón partido es la condición ah, en la que se encuentra una persona por estar en el ultimátum de elegir una cosa o despreciar otra. Esto es un corazón partido. Nos encontramos en una situación de decir, o elijo esto o elijo aquello. Pero muchas veces no podemos quedarnos con las dos, aunque queramos. Incluso otros muchos conviven por algún tiempo o por mucho tiempo posponiendo la decisión porque de los dos obtiene algún tipo de beneficio. ¿De cuál me desprenderé? Entonces lo que solemos hacer es que vivimos con ellos, vivimos en torno a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos depender de los dos o dependemos de los dos. Entonces, esta situación de estar apegado tanto a uno de ellos es terrible, desprenderse de aquello a lo cual, a lo que perteneció, porque, o aquello a lo cual vivió, porque también es aquello con lo cual se identificó. Es decir, si tú tienes algo con lo que tú estás identificado, que tú vives de ello, te cuesta desprenderte. Entonces, no puedes desprenderte de aquello que tú amas. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a pediros un favor. Esto me está despistando. Necesito que lo hagáis vosotros. ¿Puede ser, por favor? Muchas gracias. Me está despistando y me estoy liando. Ok, tranquilos, es un móvil solamente, no pasa nada. Decía que
Es terrible desprenderse de aquello a lo que perteneciste, aquello a lo cual viviste o aquello con lo que se creó una identidad, porque de alguna manera estamos unidos a ello. Y tener que renunciar a cosas que hemos vivido por años, que hemos amado por años, o que hemos dependido por años, pues cuesta. Cuesta muchísimo decir, me voy a quitar esto de encima porque ahora voy a tener un nuevo caminar, una nueva forma de hacer las cosas o voy a hacerlo de manera totalmente diferente. Y aquello siempre marcará nuestra vida. Siempre marcará nuestras vidas. Entonces se pueden crear situaciones de pánico, de miedo, de dolor o de angustia por la separación. Y a veces sufrimos por eso. A veces la imagen que nos hace Carol, si puedes volver a ponerla al principio, la primera de todas, a veces la imagen que nos hace Carol o el equipo de media nos muestra algo más acerca de la predicación que a veces yo no puedo ver y cuando veo la imagen puedo entender cosas. Yo, si sabes que la envié esta semana, y entonces ver la imagen con un fondo de color negro rodeado de oscuridad es lo que nos muestra que realmente estamos ante situaciones de elección que nos dejan el corazón partido y encima pendiendo de un hilo. Hay muchas cosas en la vida en las que estamos así. Y a veces la situación de decir, tomo una decisión por una u otra, me desprendo de una para seguir la otra, significa vivir en medio de oscuridad porque eso nos trae dolor. Nos trae dolor desprendernos de lo que hemos amado para empezar a amar algo totalmente nuevo. Dejar atrás un estilo de vida o una atracción por el Señor puede ser algo totalmente doloroso. Dejar la vida vieja que teníamos antes para seguir al Señor puede ser catastrófico por cuanto dices, tengo que renunciar a un montón de cosas. Pero el Señor Jesús le decía a aquellos que querían seguirle, si no eres capaz de dejar de tu padre, tu madre, tu casa, tus hermanos, tus circunstancias por causa de mí, no eres digno de mí. Aquello que amamos puede tener consecuencias desastrosas o efectos negativos en nuestras vidas. Porque tal vez simplemente lo hemos amado toda la vida, lo hemos seguido toda la vida. ¿Habéis oído esa frase que a mí me mata, pero por completo, que dice, es que siempre lo hemos hecho así? ¿Es que siempre ha sido así? De vez en cuando hay que cambiar el sentido de las cosas. De vez en cuando hay que dejar de hacerlas como siempre lo habíamos hecho. ¿Saben? Yo no siempre me he peinado, algunos me habéis conocido que me he peinado para atrás y con gomina, no siempre me he peinado así. Cuando era pequeñito, me peinaba de aquella manera, es decir, mi madre me duchaba, me bañaba y el pelo se quedaba para todos los lados. Yo tenía el pelo lacio, pasado. Después cuando fui más mayorcito y tal, un día para una foto en el colegio me peinaron con la raya a un lado y así que estuve con la raya a un lado hasta los 20 y tantos años. Imagínate, cada vez que me peinaba tenía que ponerme la raya aquí a un lado, bien para atrás. ¿No? Yo salía de mi casa de peluquería, lo hacía yo solito. Hasta que un día dije, estoy cansado de peinarme. ¿Y sabes qué hice? Me rapé al uno, así como está el Alex. Un poco más que el Alex. El Alex has afeitado, yo un poquito más. Digo, me rapé, digo, no tengo ganas de seguir con peinarme todos los días. Y después seguí con el pelo así más o menos largo, me seguía peinando, pero de aquella manera, así como caía los pelos, así salía a la calle. Hace un tiempo que lo hago así. No siempre todas las cosas tienen que ser iguales. No siempre porque hayas hecho una cosa de determinada manera tiene que ser que la hagas siempre así. Porque lo que tienes que hacer es adaptarte a las circunstancias, adaptarte a los gustos, adaptarte a la necesidad. Siempre tienes que hacer cosas así. Y cuando tienes que desprenderte de aquello que siempre lo has hecho y esa frase de siempre lo hemos hecho así, me mata porque si esa es la única justificación, entonces no tiene peso. Pero si la justificación tiene razones por las cuales seguir haciéndolo, entonces lo podemos seguir haciendo. Hay una imagen que necesito que pongas, que empieza diciendo desprendernos de la autoridad. Desprendernos de la autoridad de aquellos estilos para someternos a la autoridad de Dios no es una cuestión de convencimiento racional, sino de encuentro con nuestra realidad personal frente a Cristo. Romper con todas aquellas cosas que un día hicimos significa que tenemos que dejarlo atrás y no es una cuestión de decir, pues mira, esto va a ser bueno, me convenzo aquí. Y claro, el pastor me dio suficientes razones, el discipulado me dio suficientes razones, no, el hermano con el que hablé me dio suficientes razones. No se trata de convencimiento moral, no se trata de convencimiento racional. Todo eso depende única y exclusivamente de haber tenido un encuentro con Cristo que cambió nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Cambió todo lo que nosotros somos.
Por eso, cuando me desprendo de una autoridad, de algo que por cierta manera, si no me puedo desprender de ellos, ¿saben qué significa? Si no me puedo desprender de ellos, es que dependo de ellos. Y aquello de lo que dependo es mi Señor. Vuelvo a repetir. Aquello de lo que dependo es mi Señor. Si no me puedo desprender de aquello, significa que todavía sigo siendo el servidor de aquello. Y necesito dejar aquello para poder seguir al Señor. Una conversión genuina al Señor Jesucristo nos deja un corazón no partido, sino entero. Nos deja un corazón no partido, sino entero. Y como posesión exclusiva de Dios. Sin luchas emocionales ni físicas, sino con entendimiento de una nueva realidad que aceptamos por fe y con total sometimiento a aquel que nos ha dado la vida. Por lo tanto, en la Biblia encuentro un pasaje que es ese que os mencioné antes, que nos enseña qué es lo que debemos hacer y qué decisión tomar en caso de querer no dejar aquello atrás para seguir al Señor. Y es Mateo 6:34. Creo que no, por alguna razón no lo rectifiqué. Tienes que volver atrás. Ahí está. Gracias. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, nos enseña Jesús en ese pasaje. Está englobado en el Sermón del Monte. Y una traducción correcta al pasaje debía haber sido: ninguno puede ser esclavo de dos señores. Ahí donde pone Señor, ¿verdad? O señores. Ninguno puede ser esclavo. Esa sería una traducción más fiel al texto original en griego, que significa amo o dueño, porque cuando eres esclavo de alguien, significa que hay alguien que es dueño tuyo o que es poseedor de ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, servir es un verbo que viene, que es dulewin, y después dulos es lo que significa siervo o esclavo. Dulewin quiere decir un esclavo de alguien, que pertenece a alguien. Y cuando hablamos del Señor, cuando dice Señor, está hablando de Kyrios. Y esa palabra Kyrios en griego denota propiedad. Cuando hablamos de un señor, estamos hablando de alguien que tiene la propiedad sobre alguien o sobre algo. Ahora, ¿quién es un esclavo en la mentalidad de aquella gente que estaba escuchando a Jesús cuando leemos el pasaje? ¿Qué es lo que está pensando aquella gente acerca de un esclavo? Acerca de un siervo. Un siervo, literalmente, no era una persona, sino una cosa. No era considerada como nadie que pudiera tomar decisiones por sí mismo. A los ojos de la ley era una cosa, porque era posesión de otro. No tenía absolutamente ningún derecho. Su amo podía hacer con él todo lo que quisiera. Y ante la ley, el esclavo era una herramienta viva. Con aquella persona se podía hacer lo que querías. Su amo lo podía vender, le podía apalear, lo podía expulsar, lo podía hasta matar. Ese es el concepto de cuando Jesús les está enseñando, el concepto de aquellas personas cuando reciben el concepto de esclavo, están teniendo todas esas cosas en mente. Es decir, otra cosa también es que un esclavo no tenía nada propio. Si algún amo, algún señor, algún momento lo quería despedir, lo despedía y lo despedía absolutamente sin nada. Si por misericordia, tal vez con su propia ropa. Un esclavo no tenía tiempo para sí mismo. De manera que podía decir, bueno, después de mi trabajo me dedico a mi hobby, que es coser. Me dedico a mi hobby, que es jugar al fútbol. Me dedico a mi hobby, que es pintar. No podía tomar ninguna de este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque su vida pertenecía a su amo. Una persona tiene ciertas horas en el día para trabajar, cualquiera de nosotros así lo hace, y después dedicamos nuestro tiempo libre a los hobbies que nosotros nos gusta tener. Pues dije algunos de ellos, pero también puede ser leer, también puede ser hacer música. Todas esas cosas que tú haces en la oficina durante una jornada de trabajo, después encuentras que puedes tener un tiempo de descanso haciendo aquellas cosas que te gusta hacer. Pero un esclavo no tenía ningún momento libre en el cual pudiera decir hago esto o hago aquello. Porque un esclavo simplemente siempre tiene que estar a la disposición de aquello que su señor le pide que haga. Todos sus momentos pertenecen a su amo.
Esta es pues nuestra relación también con Dios. Y ahora sí, ponme la siguiente imagen, por favor. Ah, en nuestra relación con Dios no tenemos derechos propios. Dios debe ser el dueño indiscutible. ¿Te has pasado? Nada más dejado terminar de leerla. En nuestra relación con Dios no tenemos derechos propios. Dios debe ser el dueño indiscutible de nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, Él es el dueño de nuestras vidas. Tan sencillo. No podemos preguntarnos nunca, ¿qué quiero yo hacer ahora? Como si yo dispusiera de mi tiempo. Siempre al contrario, deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere Dios que haga ahora? ¿Qué quiere el Señor que yo haga ahora? No tenemos tiempo que sea exclusivamente nuestro y no podemos decir unas veces, haré lo que yo quiera o lo que me dé la gana, ¿no? A veces decimos, voy a hacer lo que me venga en gana y otras, haré lo que yo quiera. No, no puedo decir eso, porque el cristiano no tiene un tiempo en que no es cristiano, porque somos hijos de Dios todo el tiempo. No elegimos ser cristianos en el momento que también decidimos a lo mejor tener un hobby. No decidimos ser cristianos en otro tiempo comparado con el tiempo que decidimos ser un trabajador o ser un empresario. Todo el tiempo soy cristiano. Por lo tanto, todo el tiempo mi vida tiene que actuar conforme a aquello que Dios dictamina para mí. Y eso está en la palabra. Una vez escuché a alguien decir, bueno, yo creo que solamente se puede ser cristiano el domingo y exclusivamente por la mañana, porque el resto del tiempo no se puede. Yo le dije, estoy totalmente en contra de esa frase que acabas de decir, porque creo que se puede ser cristiano todo el tiempo, se puede ser un hijo de Dios todo el tiempo. ¿Cuesta? Sí. ¿Es fácil? No. Pero debemos intentarlo. Así que un servicio a Dios a tiempo parcial o intermitente no basta. Somos hijos del Señor todo el tiempo. Ser cristiano es a tiempo completo. A tiempo completo. Y Jesús continúa diciéndole, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. Literalmente el término ahí como lo conocemos, es no puedes servir a Dios y en la palabra original es mamón. Esta era una palabra hebrea para las posesiones materiales. Pero es interesante que en su origen no era un contexto malo, tenía un contexto que podíamos decir normal. Los rabinos, por ejemplo, tenían un dicho que decían que las riquezas de tu prójimo te sea tan digno de respeto como el tuyo propio. Tus riquezas que te sean tan dignas, o las riquezas de tu prójimo sean tan dignas como las tuyas. Es decir, uno debería considerar las posesiones materiales de su prójimo como algo tan sagrado como las suyas. Así como tú cuidas las tuyas, el otro cuida las suyas, respeta las de él para que puedan ser respetadas las tuyas. La palabra en sí no tiene una connotación negativa porque viene de una raíz que significa confiar un depósito. Cuando tú tienes una riqueza, confías un depósito. Esa palabra mamón no tenía connotación negativa porque era el concepto de que tú tienes una riqueza y la depositas en un lugar para que alguien te la cuide. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos a alguien que nos confía su riqueza. Llámese banco, llámese caixa, llámese como se llame. Ese es el concepto. El concepto es yo llevo mi dinero a un lugar para que esté seguro. Se las confío a alguien para que me las administre, para que me las guarde. Se las deposito, hago un trato con él para que haga esto, que haga lo otro. Simplemente lo pongo en sus manos. Ese era el concepto. Era un concepto que no es un concepto malo. Confío en alguien al quien le entrego mis posesiones para que me las administre. Pero todo eso se tergiversó porque terminó siendo el concepto de confiarle a alguien tus posesiones, sino el de confiar en tus posesiones. Y entonces es cuando se convierte en un Dios. Y entonces cuando la palabra mamón, entonces tiene significado de Dios, de Señor, es el significado de riqueza que se convierten en aquello no que depositas en alguien para que te las administre, sino aquello en lo cual confías por completo. Algo en lo que te apoyas, algo en lo que tú dices, esto es mi Dios. Y esto muestra que las posesiones materiales pueden llegar a quitar el lugar que no estaba programado que tuvieran. Porque las posesiones materiales se convirtieron en el Señor de nuestras vidas.
No se puede describir mejor el Dios de una persona que diciendo que es aquello en lo cual se confía. Y cuando se pone la confianza en las cosas materiales, estas se han convertido no solamente en tu apoyo, en donde descansas, sino en tu Dios, a quien confías todo. Entonces, ¿qué haremos los creyentes con nuestras posesiones? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús en ese pasaje que acabamos de leer? Nos enseña varias cosas. La primera de ellas es que todas las cosas pertenecen a Dios. Todas las cosas pertenecen a Dios. Esa es la primera cosa que nos enseña. La Escritura nos lo deja bien claro. En el Salmo 24, versículo 1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es lo que dice el Salmo 24. O sea, todo es del Señor. Y en las parábolas que Jesús le cuenta a la gente para que puedan entender el mensaje del reino, cuando Jesús les cuenta de aquel amo que le confía sus talentos a sus siervos, no eran los talentos de los siervos. ¿De quién eran los talentos? Del amo. ¿Qué hizo el amo? Se los confió a los siervos. ¿Para qué? Para que los administraran. Todo es de Dios. Y en la otra de las parábolas dice que el propietario les confió la viña ¿a quién? A sus campesinos. ¿De quién era la viña? ¿De quién era el campo? ¿De los campesinos? No. Era del dueño del campo, del propietario. Las personas pueden comprar y vender cosas, pueden cambiarlas, pueden organizarlas, pero no pueden crearlas. Lo único que puedes hacer en todo caso es convertir algunas cosas en otra totalmente diferente, pero en base de algo que ya estaba creado. ¿Por qué? Porque los hombres no podemos crear. Por lo menos desde la nada. Y Dios lo hizo todo desde la nada. Por lo tanto, todo es de Él. Y todo le pertenece a Él. Así que no puedo decir esto es mío y hago con ello lo que quiero, sino que ahora tengo que decir esto es de Dios y debo usarlo conforme a como me lo pide su propietario. Y hay un montón de cosas que no nos pertenecen. Primeramente nuestra vida, Dios es propietario de ellas. Las posesiones que tenemos tampoco son nuestras. Nuestros hijos, yo siempre digo, y seguramente muchos de vosotros lo decís, que mis hijos no son míos, solamente Dios me hizo un préstamo para que yo los administrara. Y es mi responsabilidad administrarlos bien. Pero de igual que lo digo con mis hijos, también lo tengo que hacer con mis posesiones materiales, con aquellas riquezas que Dios ha puesto en mis manos para que yo las administre. Así que lo que ahora debo decir es, esto pertenece a Dios. Dios me permite usarlo. Dios me permite usarlo. Y es verdad que Dios también nos da la oportunidad de ser sagaces para poder usarlo de la mejor manera. Somos responsables de un montón de cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y una de ellas también, la creación. El reciclaje no es un invento de los hombres. Para mi gusto es algo en lo que nosotros, tal vez sí, es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros administremos bien el mundo que estamos destruyendo por culpa del pecado. Tenemos que administrar lo que tenemos. Te parecerá una cosa muy sencilla y muy tonta y tal vez incluso hasta muy complicada porque hay que tener 3 cubos con 3 bolsas totalmente diferentes, llevarlas a los contenedores totalmente diferentes, pero es tan importante reciclar. Porque con ello estamos aprendiendo también a administrar el mundo que se está echando a perder por culpa del pecado. Cuando ves tantos plásticos en el mar, cuando ves tantas bolsas bolsas plásticas en el mar y animales que sufren por causa de ello, nos estamos dando cuenta que estamos destruyendo el mundo. Estamos destruyendo aquello que Dios creó y no estamos siendo buenos administradores. Yo creo que los cristianos tenemos que ser buenos administradores de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y también la creación lo es. Una vez una niña fue al campo con su maestra y cuando llegó allí vio un valle que estaba lleno de flores. Miró a su maestra y le dijo, ¿será que puedo coger prestada una de las flores de Dios? Y la maestra le dijo que sí. Esa es la actitud correcta. La actitud correcta es ver que lo que tenemos no es nuestro. Algunos, no lo hice adrede, pero algunos visteis que puse el móvil en el suelo, no lo puse de mala manera, pero algunos estaría pensando, ha puesto el móvil en el suelo, pero mira, es un trozo de móvil. Da gracias que lo puse en el suelo. Una vez predicando tenía el móvil metido dentro de la chaqueta, no me acordé de ponerlo en silencio y empezó a sonar el móvil al pastor. ¿Te puedes imaginar lo que eso significaba? El pastor diciéndole a todo el mundo, apaga tu móvil, apaga tu móvil. Era la época en la que todo el mundo llevaba el móvil a la iglesia.
Y todo el mundo tenía móvil y el móvil sonaba y empezaba ahí la gente a hablar en medio del culto. Sí, no, que estoy en la iglesia, después te llamo. Pastor predicando en medio de la alabanza, el tipo ahí gritando, no, que no te oigo bien, que está la música a tope, que ya te... Y entonces me suena el teléfono. Y no solamente me suena el teléfono, sino que lo meto en el bolsillo y yo le puse el botón al bolsillo. O sea, no podía sacar el móvil. Cuando conseguí sacarlo de la chaqueta, lo primero que se me ocurrió fue estamparlo con la pared. Son cosas materiales. La gente miraba el móvil como diciendo, no, que no lo haga. No, que no lo haga. Son cosas materiales. Se rompió. Por cierto, aquel era un Nokia que no se rompía nunca. Me siguió funcionando. Es lo que hablábamos alguna vez, que los móviles de antes son buenísimos. La segunda de las cosas es que las personas son siempre más importantes que las cosas. Y este es un principio que nosotros tenemos como iglesia, es el lema de la iglesia, porque las personas importan. Pero aquí me queda claro qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Déjame explicártelo. Si adquirimos posesiones y riqueza viendo a las personas como cosas, entonces todas esas riquezas que hemos adquirido se consiguieron de manera mala. Lamentablemente vivimos en un mundo que se rige por ideales egoístas en el que el éxito consiste en pisotear o aprovecharse de los otros. Y nosotros los creyentes no debemos hacer eso. Aunque el fin sea muy loable, en muchas circunstancias requiere valerse de otro. No sé si te ha pasado, esta semana a mí me pasó, estaba pensando acerca del mensaje y estaba pensando acerca de esto y yo pensaba para mí mismo en situaciones en las que yo digo, esta situación es muy buena, esta situación es agradable, incluso hasta los ojos del Señor, pero para poder llevarla a cabo siempre depende de otros. ¿Cómo te relacionas con esos otros? Es importante. A veces atribuimos estrategias empresariales de cómo construir más por menos precio y en eso implica también a lo mejor mano de obra. ¿Saben? El problema está a costa de qué o sacrificando el qué, pero también debería decirte sacrificando a quién. Sacrificando a quién. Uno puede enriquecerse y puede enriquecer su cuenta corriente a expensas de empobrecer su alma. A expensas de empobrecer, vamos, si digo antes lo del móvil, antes suena, ¿viste? No pasa nada, apágalo, hermana, no te preocupes. A mí también me pasó, no lo estampes con la pared, eso sí que no, espérate un poco. Lo cierto es que cuando nosotros queremos enriquecernos a costa de otro, eso empobrece nuestra alma. Eso hace que nuestro corazón se debilite delante de Dios. Y no debemos permitir eso. Puedes obtener todas tus posesiones aplastando a un rival. Incluso pensar que fue más débil que tú porque tú fuiste más sagaz. El éxito de muchos está basado también a veces en el fracaso de otros o en la debilidad de los otros. Si actuamos así, enterramos un principio bíblico que dice que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo. Si como creyentes usamos las cosas que están a nuestro alrededor, derribando a otros, o sea, adquirimos las cosas que están a nuestro alrededor, derribando a otros, entonces lo que estamos haciendo es olvidándonos de nuestro prójimo. Y eso no cabe en la cabeza de Dios. No cabe en su manera de pensar. Y la tercera cosa que puedo ver en este pasaje es que debemos someter la riqueza material. ¿Y qué significa esto de someter la riqueza material? La Biblia en ningún lugar dice que el dinero sea pecado o que el dinero sea malo. Al contrario. La Biblia lo que dice, sí es cierto que dice que lo que es malo es el amor al dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Ahí puedes encontrar que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Las cosas materiales se han convertido en un rival de la salvación en Cristo. Por lo tanto, podríamos hablar de las cosas materiales, ¿saben cómo qué? Como una salvación rival. Es algo en lo que la gente descansa. Recuerda aquella parábola, y tú también seguro, en la que el Señor habla de un hombre que llenó todo su granero y cuando lo llenó dijo, alma, alégrate y regocíjate porque muchos bienes has adquirido para ti. Y el Señor dice, ¿y qué de ti si mañana viene la muerte
¿qué harás con todos esos graneros? Lo cierto es que las cosas materiales se han convertido en esa salvación rival y las riquezas no nos permiten comprarlo todo. Porque, por ejemplo, puedes tener la cuenta llena de ceros, ¿verdad? ¿Cuántos ceros te gustaría tener en la cuenta? ¿10? ¿10? Si te viniera una enfermedad, ese dinero no te serviría absolutamente para nada. Hay un concepto que aprendí y que siempre trato de transmitir y que me gustaría que aprendieras también, si quieres, pero es el concepto de que llegamos desnudos a este mundo y desnudos nos marcharemos, nada nos podemos llevar. Y no somos faraones egipcios que los enterraban con todas sus posesiones, es más, los enterraban incluso hasta con sus sirvientes, porque en el caso de que pudiera otra vida, aquellos sirvientes le pudieran también servir. No somos ese tipo de personas porque no creemos en que el hombre pueda vivir una vida y después otra, porque la Biblia dice que el hombre vivirá una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, todas las cosas de este mundo aquí se van a quedar y nada podremos llevar allí donde vamos, a donde está el Señor, en nuestra fe. La riqueza puede convertirse en nuestra vara de medir, puede llegar a ser el único deseo, la única arma para enfrentarnos con la vida. Y entonces confiamos en el dinero y cuando no lo tenemos, entonces, ¿qué pasa? Nos derrumbamos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios falló. En realidad, falló nuestro corazón. Si se desean los bienes materiales para no depender de otros, para ayudar a la familia y hacer algo por los semejantes, eso está bien. Pero si el deseo es amontonar placeres de la vida, si el deseo es querer tener más, si el deseo es querer multiplicar el lujo, si la riqueza se convierte en el fin principal por y para lo que uno vive, entonces ha dejado de ser un bien sumiso para convertirse en un bien al que nosotros servimos. Le ha robado el lugar que le correspondía al Señor. Debemos someter las riquezas a Dios. Debemos someter lo que tenemos a Dios. Las posesiones nos plantean dos cuestiones importantes. Y todo dependerá de las respuestas que le demos a esas cuestiones. La primera es, ¿cómo adquiero yo las cosas que poseo? ¿Cómo adquiero yo las cosas que poseo? Puede que no las use y que solo me alegre de poseerlas. Eso se llama egoísmo. Puede que sea también que solamente quiera ser tan egoísta de querer tener no solamente lo que tengo, sino querer tener más. Puede que use mis riquezas de manera malvada, o de manera injusta, o de manera que perjudique a otros. Puede que use mis posesiones para poder atender mi autonomía y también para atender la necesidad de otros. ¿Y saben qué? Esto es prosperidad. Prosperidad es tener lo suficiente para poder vivir y un poco más para poder ayudar al otro. Esto es prosperidad. Así que, otra de las preguntas es, ¿lo ocultaría a los ojos de Jesús? Si lo que has adquirido, lo esconderías de Jesús. Si Jesús viniera ahora y te diera tu cuenta corriente y tú dijeras, no, mejor no la mires porque, o te preguntara, ¿cómo lo adquiriste? ¿Qué harías? Porque aquello que ocultamos, aquello que escondemos, aquello de lo que nos avergonzamos es lo que nos sale a la luz. Porque cuando no tenemos nada de lo que avergonzarnos, todas las cosas son transparentes y todas las cosas son de manera que todo el mundo las pueda ver. Puedes esconderla de los ojos del que está a tu lado, pero lo que no puedes hacer es esconder tus hechos del Señor. No puedes hacer eso. ¿Cómo uso mis posesiones? Sería la otra pregunta. ¿Para qué las uso? Así que Pablo nos recuerda algo en un dicho de Jesús que si él no lo hubiera escrito no lo hubiéramos tenido. Hechos 20:35, ¿os acordáis? Más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que está siempre preocupada en que me den, que me den, que me den, que yo quiero, dame, tengo, pero no saben conjugar el verbo de otra manera, cuando sería bueno decir, toma, ten, sacarlo afuera. Hay muchas personas que no ahorran nunca debido a eso, no porque lo malgasten, sino porque siempre están ayudando al otro. ¿Cómo usamos nuestras posesiones? Si en nuestras vidas apreciamos el dar por encima del recibir, usaremos lo que poseemos como es debido. Por eso las personas importan. Aquello a lo que te rindes
o depositas tu confianza, eso es tu Dios. Aquello a lo que siempre piensas, aquello por lo que siempre te preocupas, aquello que quieres siempre tener, ese se convierte en tu Dios. Y nuestro Dios, pues muchas veces no está dispuesto a compartirnos con nadie. Y ese es el caso de nuestro verdadero Dios, de Jesús. Ese es nuestro verdadero caso con nuestro Padre Celestial. No quiere compartirnos con nadie, porque Dios es celoso de nosotros. Por eso la advertencia en ese versículo es: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque menospreciarás a uno y amarás al otro. No puedes. Dios es celoso y nos quiere solo para Él. Él solo quiere ser nuestro único dueño, porque Él pagó un precio por nuestra vida. No solamente nos creó, sino que también nos compró. ¿Conocen aquella historia del barco? Un niño que fue a la playa un día y fue corriendo y contento porque llevaba su barco. Era un barco que había hecho con sus manos, lo había construido él. Y lo puso en la playa en aquel día, lo puso en la orilla y iba jugando con el barco. Y cada día hacía eso porque le encantaba jugar con su barco. Hasta que un día fue a la playa y no se percató, no se dio cuenta de que había mucho viento. Entonces se puso a jugar con su barco y en medio del viento y de las olas, en un momento determinado se desprendió del barco y el barco se marchó. Perdió su barco y aquel niño lloró porque era su barco, aquello que había creado, aquello que amaba, aquello que poseía. Al tiempo iba paseando por una calle y pasó por un lugar que era una juguetería. Y entonces se quedó mirando los juguetes en la juguetería, en el escaparate, estaba mirando atento porque estaba entusiasmado con todo lo que había. De repente vio algo que le resultó familiar y lo miró y lo remiró y entró en la tienda y le pidió al dueño de la tienda que sacara aquello que le resultaba familiar. Y entonces lo tomó en sus manos y dijo: esto es mío. Era su barco. Tiene mi nombre incluso. Y el dueño de la tienda dice: yo compré ese barco por precio. Si tú lo quieres, niño, tienes que comprarlo. Así que lo dejó y estaba enterado porque decía: ¿qué es mi barco? Así que pensó: tengo el dinero que he recaudado durante un montón de tiempo porque mis tíos, mis abuelos, mis padres me han dado propinas, esto, lo otro, la paga, no sé qué, no sé cuánto. No sé si estoy dándole ideas a algunos chicos hoy. Entonces, empezó así a pensar, dijo, fue a su casa, cogió la hucha, la alcancía, la rompió, contó todas las monedas, las llevó, se las puso en la camiseta, llegó a donde estaba la tienda, se puso sobre el mostrador, lo soltó todo allí, lo contó el dueño de la tienda y dijo: ahora el barco es tuyo. Y entonces aquel niño cogió el barco y lo apretó contra su pecho y decía: barquito, barquito mío, eres mío porque te hice y eres mío porque te compré. El Señor nos hizo y nos compró, somos su posesión. Y hemos decidido venir a esta salvación que Él nos ofrece voluntariamente porque Él no nos obligó. Vinimos voluntariamente. Si el Señor no es nuestro dueño, si no le pertenecemos solo a Él, si Él no es el único Señor de nuestra vida, de lo contrario estaremos en una lucha constante, en una oscuridad injustificable en el tiempo y que además también desprecia a Dios. Dios no quiere corazones partidos, sino enteramente entregados a Él, enteramente entregados a Él. Y si podemos decir que Dios tiene nuestro corazón por entero, entonces podemos someter todas las cosas a Él. Es la siguiente frase. Es la gente a la que Dios quiere, es la gente a quien Dios ama, son ellos por los que hay que esforzarse. Y la siguiente. Si entendemos que lo que Dios nos ha dado es para administrarlo para su gloria, entonces no nos costará someterlo a Él. Nuestra actitud frente a las riquezas nos define también en cuanto a quién es nuestro Señor. Nuestra actitud en cuanto a lo que poseemos también muestra si amamos a Dios. Por lo tanto, es nuestra decisión hoy decir si amamos más las riquezas que al Señor. Lo que no podemos hacer es tener el corazón partido. O todo para el Señor o nada de Él. Dicho de otra manera, también en Apocalipsis dice que o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué harás con lo que Dios ha puesto en tus manos? Somételo a Él.
que Él sea el Señor sobre tus riquezas, para que cuando tengas que entregárselas a Él, pues ya son de Él, puedas darle solo gloria a Él y donde Él pueda usar eso para que otros puedan conocerle, porque las personas importan. Porque cuando Jesús vino no estaba interesado en el templo, no estaba interesado en las cosas que habían en el templo. Cuando Jesús vino, vino a interesarse por personas. Y la iglesia hoy tiene que interesarse en las personas. A Dios le importas tú y a Dios le importa otros que todavía no le tienen. Así que la invitación es clara. ¿Qué harás con tus posesiones a partir de hoy? ¿Cuánto valor le darás a las posesiones a partir de hoy? ¿Cuánto? Señor, creemos firmemente que todo es tuyo, que tú eres dueño de todo y también de nosotros. Señor, te adoramos porque nos diste, oh Dios, la oportunidad de conocerte y de saber, Señor, que podíamos desprendernos de todo. Y Señor, tal vez con dolor o tal vez con el convencimiento de seguirte, dijimos que todo aquello iba a quedar atrás porque tú serías nuestro único Señor. Señor, nos rendimos plenamente a ti. Queremos, Señor, que nuestro corazón se doblegue solo ante ti, que nuestro primer pensamiento y nuestro pensamiento todo el día siga siendo tú, Señor. No queremos que otra cosa lo ocupe. No quiero preocuparme, Señor, por qué me habré de poner. No quiero preocuparme por cómo me he de vestir, qué he de comer, Señor. Pues tú dices en tu palabra, Señor, que tú tienes cuidado de los lirios del campo, de las aves del cielo, y tienes cuidado también de nosotros, de tu iglesia, Señor. Tú cuidas de nosotros. Tuyo es el oro y la plata, tuyo es todo lo que hay en la tierra. Eres dueño de todo en absoluto, Señor. Y queremos, por tanto, Padre, rendirnos a ti en este día para decirte, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado a administrar, tuyo es, lo pongo a tus pies. Lo rindo a ti, Señor, para que tú te glorifiques en mi vida a través de ellos, Señor. No quiero ser esclavo, Señor, ni de las posesiones materiales, ni quiero ser esclavo de ningún otro Dios. Solo quiero ser, Señor, tu siervo, tu hijo. Quiero disfrutar de ti y gozarme en ti todo el tiempo, Señor. Señor, ayúdanos, enséñanos, muéstranos, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bájalo un poquito, por favor. Con esto quiero decirte, tu coche no es tuyo, es del Señor. Ponlo al servicio del Señor, llevando a aquellos que no tienen coche, yendo a recoger a aquellos que necesitan ser desplazados porque las personas importan. Tu casa no es tuya, es del Señor. Ábrela para que sea predicado el Evangelio y que sea un lugar de hospitalidad para que otros puedan tener un encuentro con el Señor. Que sea un lugar donde se pueda ver su amor. Si pensáramos así, sería magnífico ver a un montón de gente viniendo a los pies de Cristo, no por nuestras bondades, sino porque sabemos quién es nuestro Señor y dueño.